Hola, vamos a continuar con un ejercicio del examen de septiembre de 2019. El ejercicio, bueno, he puesto aquí que el 4, pero es el ejercicio 3 de ese examen. Nos dice que abajo se muestra la región de protones aromáticos del espectro de RMN de protón del 1-metoxi-2-nitrobenceno y nos dice que asumiendo que solamente se observan constantes de acoplamiento a 3 enlaces, o sea, se refiere a protones vecinos, constantes de acoplamiento a 3 enlaces. Si tenemos un hidrógeno, va unido a un carbono, este a su vez a otro carbono, y este carbono tiene hidrógenos a su vez, pues solamente se observan acoplamientos entre hidrógenos que distan 3 enlaces, 1, 2, 3. O sea, que por tanto son acoplamientos que llaman 1, 2, acoplamientos de hidrógenos vecinos. También se producen acoplamientos de baja J, de baja constante de acoplamiento entre hidrógenos que están en posición 1,3, como por ejemplo este y este de aquí. Pero en este ejercicio solamente se consideran acoplamientos entre hidrógenos vecinos, o sea, los acoplamientos 1,3 no se consideran. Bueno, y nos dice que nos manda en la primera pregunta explicar razonadamente la multiplicidad, singlete, doblete, etcétera, esperada para cada protón. Bien, aquí tenemos el compuesto, el 1-metoxi-2-nitrobenceno. Nos han señalado los hidrógenos, el HA, el HB, HC y HD, y nos pide que le digamos la multiplicidad, es decir, el número de picos que va a tener cada señal. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, por el hidrógeno HA y vamos a considerar que se cumple la fórmula N+1. Por tanto, el hidrógeno HA tiene un solo vecino, que es el HB. Solo tenemos acoplamiento entre hidrógenos vecinos. Y por tanto el HA se acoplará solo con el HB, con el HC no, si no daría lugar a un árbol de acoplamiento. Como tenemos un vecino, regla N+1, 1+1, 2, por tanto el hidrógeno HA nos va a conducir a una señal que es un doblete. Un doblete es una señal formada por dos picos de una intensidad similar y cuya separación entre ellos, esta separación en hercios, se llama constante de acoplamiento y se representa por J, por la letra J. En este caso sería la constante de acoplamiento entre el hidrógeno A y el hidrógeno B, la JAB. A continuación vamos a pasar al hidrógeno HB. ¿Qué le ocurre al HB? Bueno, pues el HB tiene dos hidrógenos vecinos, el HA y el HC, hidrógenos diferentes a él y por tanto se acopla con ellos. Si la constante de acoplamiento es diferente de HB con HA y de HB con HC, pues daría lugar a un árbol generándonos una señal que es un doblete de dobletes. Si consideramos que las constantes son similares, de HB con HA y de HB con HC, se cumpliría la regla N+1 de nuevo y por tanto tendríamos dos vecinos, 2 más 1, 3, y estaríamos ante un triplete. El triplete está formado por tres picos, uno más intenso en el medio y dos de menor intensidad a los lados. Eso sería el triplete que se observaría como señal del hidrógeno HB. El HC está en la misma situación que el HB. Tiene dos hidrógenos vecinos, que son el HB y el HD, y por tanto si se acopla con ellos con una constante similar, dará lugar también a un triplete. Y por último el hidrógeno HD, que es equivalente no, es diferente, pero da una señal similar al HA, puesto que tiene un vecino solamente, que es el HC, y por tanto nos va a dar un doblete. Bueno, pues eso es todo lo que tenemos desde el HD, desde el HA hasta el HD. Tenemos dos dobletes, los hidrógenos que están vecinos a los sustituyentes nos dan dobletes y los hidrógenos que quedan HB y HC, que tienen dos vecinos uno por cada lado, nos dan tripletes. Bien, en el apartado B nos pide que determinemos los desplazamientos químicos teóricos mediante esta fórmula y la tabla correspondiente, ¿no? Tenemos esta tabla. Bueno, pues para utilizarla voy a poner un ejemplo, se va a entender mejor. Para saber a qué desplazamiento, a qué delta salen estos hidrógenos, el HA, el HB, HC y HD, pues claro, el desplazamiento químico va a depender del sustituyente
que tiene el anillo y de dónde se encuentra el hidrógeno con respecto al sustituyente. Por ejemplo, aquí tenemos el hidrógeno Ha, está en posición 2 con respecto al metóxido y en posición 3 con respecto al nitro. Aquí nos lo indica, la posición 1 es la que tiene el sustituyente y después la siguiente es la 2, la 3, la 4, ¿no? Por ejemplo, el Ha está en posición 2, con respecto al metóxido, y en posición 3, 1, 2, 3 con respecto al nitro. Entonces, para saber el desplazamiento del hidrógeno Ha, pues a 7,34 le sumamos Z2 para el metóxido, porque el metóxido está en posición 2, o el Ha, mejor dicho, está en posición 2 respecto al metóxido, y le sumaríamos Z3 para el nitro. Estos valores, aunque no hace falta, pero voy a justificar un poco el por qué son... ¿Por qué esos números unos son negativos, otros positivos? Y el valor, ¿por qué unos tienen más valor que otros? Por ejemplo, cuando tenemos un metóxido en un benceno, aquí en estas posiciones, en la posición ortopara respecto a él, tenemos hidrógenos que están apantallados. ¿Qué significa? Pues que el metóxido cede a esas posiciones, a la posición 2, es decir, a la posición orto, y también a la posición para, les cede densidad de carga. Y eso hace que los hidrógenos se apantallen, es decir, son muy ricos en densidad electrónica, y esto hace que el desplazamiento químico sea más bajo. Y por tanto, para obtener el desplazamiento químico de este hidrógeno y de este, es necesario a 7,34 restar unos números relativamente importantes, que son menos 0,44 y menos 0,40. Bueno, números parecidos, y eso hace que el desplazamiento baje con respecto a 7,34. Va a quedar un poco por debajo de 6, un poco por debajo de 7, 6,90 y pico. Por el contrario, el hidrógeno meta no recibe carga del oxígeno y por tanto este hidrógeno se apantalla menos, y al apantallarse menos sale un desplazamiento químico mayor. Es un hidrógeno, digamos, más desapantallado. El metóxido lo apantalla menos, por tanto el desplazamiento es mayor, y por eso al 7,34 le restamos solamente 0,05. ¿Qué ocurre en el caso de que el benceno en vez de un metóxido tenga un nitro? Bueno, pues el nitro tiene un efecto distinto. El grupo NO2, debido al doble enlace que tiene, retira carga. Es un grupo que roba carga. Saca carga del anillo hacia este oxígeno. ¿Y de dónde roba carga? Pues roba carga de la posición orto y también de la posición para. Por resonancia, en vez de dar carga como el metóxido, roba carga. Y al robar desapantalla los hidrógenos y el desplazamiento químico sube. Los hidrógenos orto-para tienen un desplazamiento químico más elevado, están más desapantallados que el hidrógeno meta. El hidrógeno meta lo tiene más bajo, porque de ahí de la posición meta no roba. Y roba especialmente de la posición orto, porque de la posición orto no roba por dos efectos, el efecto resonante y también el inductivo. Y por tanto el orto sube especialmente su desplazamiento químico. Por eso el nitro eleva los desplazamientos químicos y por esa razón se suman los valores. No se restan los sumatorios de números positivos para el grupo nitro, siendo un valor especialmente importante el de la posición Z2, que es la orto. Cuando tenemos un hidrógeno en esa posición, para saber su desplazamiento se le suma 0,93. Y también se le suma un valor relativamente importante al Z4, que es la posición para, porque también roba. Lo que pasa es que solo roba por efecto resonante, no por el efecto inductivo. Por eso se le suma mucho menos. Y a la meta le sumamos muy poco, menos, dado que de ahí no va a robar por efecto resonante, solo el efecto inductivo, que no va a ser muy importante, y por tanto es el factor de corrección más bajo. Bien, grupos que dan carga, apantallan, por tanto el desplazamiento químico baja y se restan los valores, ¿no? al de referencia 7,34. Y en el caso de grupos que roben carga, pues al revés, desapantallan y por tanto los desplazamientos químicos suben y por esa razón hay que sumar valores. Entonces vamos a empezar a calcular esos desplazamientos químicos, que es lo que nos pide el ejercicio. Vamos a calcular, por ejemplo, el desplazamiento químico del hidrógeno Ha. Vamos a empezar por el Ha, que es este hidrógeno que está aquí en esta posición. Entonces tenemos, por ejemplo, respecto al metóxido, lo voy a poner en azul, está en la posición 2, el hidrógeno Ha. Así que al 7,34, debido a ese metóxido que tengo en la posición 2 respecto al hidrógeno, o bueno, el hidrógeno está en 2 respecto al metóxido, pues considero el factor Z2 y le sumo menos 0,44.
le resto 0,44. Y ahora voy a pintar en rojo la posición que tiene respecto al nitro es hidrógeno. 1, 2, 3. Está en posición 3, es Z3 respecto al nitro. Z3, por tanto, le voy a sumar 0,26. Le voy a sumar 0,26. Está en posición Z3 respecto al nitro y Z2 respecto al metóxido, menos 0,44 más 0,26 al número base 734. Así que esto pues va a hacer que se apantalle, el metóxido ejerce un efecto superior al nitro, por lo tanto se va a apantallar ligeramente y nos va a salir un valor un poco menor, que es de 7,16. 7,16 en una unidad que son partes por millón. El desplazamiento químico delta se mide en partes por millón. Bien, vamos a continuar con otro hidrógeno, el HB, por ejemplo, el hidrógeno HB. Bueno, pues otra vez 7,34. Y ahora el metóxido. ¿Dónde está el hidrógeno HB respecto al metóxido? Numeramos desde el carbono del metóxido 1, 2, 3, por lo tanto es Z3. Metóxido Z3, 0,05. 0,05 menos 0,05. Y para el nitro estamos a 1, 2, 3, 4, es Z4. Por tanto, nitro Z4 más 0,39. Más 0,39. Y esto nos sale 7,68. 7,68 ppm. Y ahora continuamos, el HC. El HC lo tenemos aquí. Bueno, pues siempre enumeramos por el camino más corto. El metóxido 1, 2, 3, 4. Bueno, da igual por el camino que sea, por tanto es Z4. Es 7,34 menos Z4 para el metóxido, que es 0,4, 0,40. Y ahora vamos con el nitro. 1, 2, 3, por aquí está en posición 3, 1, 2, 3, por tanto para el nitro es Z3, más 0,26, más 0,26, y esa suma nos sale 7,20, 7,20 ppm. Y por último vamos con el HD, con este hidrógeno de aquí, y es 7,34, vamos con el metóxido. Este hidrógeno está en posición 1, 2, 3, en posición 3 respecto al metóxido 1, 2, 3, por tanto Z3, menos 0,05. Y para el nitro está en 1, 2, está en Z2, 0,93. Bueno, pues 7,34 menos 0,05 más 0,93, 8,22. 8,22 ppm. Por tanto, podemos observar que el HD va a estar fuertemente desapantallado, porque está en la posición orto respecto al nitro, y el nitro le va a robar tanto por efecto resonante como por efecto inductivo, desapantallándolo fuertemente. Después vamos a tener otro hidrógeno también bastante desapantallado, que es el HB. El HB, debido de nuevo al efecto resonante del nitro, como están pares respecto a él, le roba por efecto resonante. El HD y el HC son los hidrógenos más desapantallados. El HD el más desapantallado porque tiene el efecto resonante e inductivo del nitro, y el HB porque tiene el efecto resonante del nitro. Y después los más apantallados son el HA y el HC, que reciben la carga del metóxido porque están en orto con respecto al metóxido y en para. Por tanto, HA y HC van a ser los más apantallados. Y eso es precisamente lo que nos pide en el apartado C, asignar los desplazamientos químicos experimentales medidos en el espectro para cada protón. Bueno, como los hemos calculado aquí, la cosa es facilísima, ¿no? Es solo mirar, pero bueno, sin mirar lo que hemos calculado, yo creo que lo puedo hacer sin problema. El HD es el más desapantallado, porque es orto respecto al nitro. El nitro roba carga por resonancia, por ejemplo así, si movemos así los electrones, acabarán en el oxígeno del grupo NO2. Por tanto, roba de HD y también roba de HB. Por tanto, el más desapantallado sería el HD, que va a ser ese de ahí. Y es un doblete, porque acopla con HC. Después vamos a tener el HB, el siguiente, que va a ser este. Es el siguiente en orden de desapantallamiento, porque de nuevo el nitro le roba por efecto resonante, pero ya no inductivo, por estar lejos. Por tanto, el efecto inductivo es pequeño, es escaso. Va a robar principalmente por efecto resonante. El HB tiene dos vecinos y por tanto da triplete, como podemos ver. Y después aquí tenemos esta señal que está aquí ampliada. Y esta señal corresponde a los otros dos hidrógenos, a los que están en ortopara respecto al metóxido, el cual les da carga, ¿no?, por efecto resonante, y por tanto los apantalla. Es decir, son las señales de A y de C. ¿Y por qué aparecen 4 picos? Porque A da doblete. Bueno, aparecen 5, perdón, porque A da doblete, mientras C da triplete, y por tanto aparecen 5 picos. Pero hay que tener en cuenta que estos 3 pertenecerían al triplete,
de HC. Y estos dos pertenecerán al doblete de HA. Apantallados porque están en orto para respecto al metóxido. Y los que están en orto para respecto al nitro son los que se desapantallan. Por tanto, desapantallado el HD porque está orto respecto al nitro. Después el HB porque está para respecto al nitro. Y los apantallados son el HC y el HA porque están en orto y para respecto al metóxido que da carga. Bueno, pues eso creo que sería más o menos todo lo que nos pregunta el ejercicio. Un ejercicio bastante sencillo sobre resonancia magnética nuclear.